Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia porque esta valiente periodista de Contralínea le da una información que muchos de los mexicanos no sabíamos. 380 cabilderos tiene la coalición Va por México. Estos cabilderos no creo que quieran convencer a los diputados de la oposición con abrazos. Los quieren convencer a billetazos. Hoy se está descubriendo la razón por la cual no quieren aprobar la reforma del presidente López Obrador, a pesar que pedían 12 puntos que quedaran establecidos en la reforma. El presidente López Obrador y Morena se los conceden. Pues, ¿qué creen? Que a la mera hora dijeron que ya no. Que dice mi mamá que ya no. Así están de hipócritas y cínicos los señores de la oposición. Hoy se descubre la verdadera razón por la cual están en contra de la reforma. 380 cabilderos que hoy están convenciendo a los diputados de Va por México. Amigos y amigas, el presidente anuncia una importante decisión que tomó, porque dijo claramente que ni crean que lo van a poner en contra de la pared. Se los advirtió claramente y vamos a escuchar la importante decisión que ha tomado el presidente de México. Vamos a ir a la conferencia. Vamos con Erika. Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, pues ya veíamos esta imagen de Paulo Salerno en una de las bancadas opositoras a su administración para influir en esta reforma, en esta iniciativa de reforma eléctrica. En Contralínea, presidente, documentamos a través de una investigación periodística que entre los pasillos de las cámaras de senadores y de diputados hay 380 cabilderos o personeros o coyotes, como usted lo ha mencionado, de pues distintas empresas, tanto mexicanas como extranjeras, y también representantes empresariales que, bueno, pues se pasean en los pasillos del Congreso de la Unión con total impunidad y, como ya vimos, ocupan incluso curules en la Cámara de Diputados. Entre los intereses que están defendiendo estos personeros, pues están en diferentes sectores como el minero, el siderúrgico, el energético, relacionados con el cambio climático, con el desarrollo de los pueblos indígenas, la ley de leyes laborales, en fin, son un sinnúmero de campos en los que están metidos, y de todo esto, presidente, pues no hay información al respecto. No sabemos los mexicanos cuáles son los acuerdos, cuáles son las pláticas, cada cuándo se reúnen, si ha habido sobornos en legislaturas anteriores. Pues se dio el caso o se documentó que legisladores panistas habían recibido viajes por parte de una tabacalera a una muestra de automovilismo. Y bueno, ahora pues de acuerdo con este padrón de cabilderos de la 65 legislatura, como ya le decía, son 380 cabilderos y personeros que se mueven en la Cámara de Diputados y de senadores, que no hay registro público de estos tratos a los que llegan con los representantes populares. Y bueno, entre algunas de las empresas que hay están representadas, pues está Coca-Cola, Philips, PepsiCo, Samsung, Amazon, Facebook, Roche, Johnson & Johnson, Syngenta Agro, AT&T, Kansas City Southern de México, PricewaterhouseCoopers. También está pues la International Chamber of Commerce México, y en este momento pues también vemos a transnacionales que están pues enfocadas a esta iniciativa de reforma
reforma eléctrica que usted ha propuesto. También pues están los personeros del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Estos últimos son asiduos sobre todo a las comisiones de Hacienda, Estudios Legislativos, Energía, Seguridad Social, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Y bueno, pues como ya veíamos, estos personeros pueden llegar incluso a ocupar curules que corresponden a legisladores. La pregunta, presidente, es si considera usted que debe ser regulada y transparentada esta práctica que ocurre entre los representantes de las grandes transnacionales, de las grandes empresas mexicanas y los representantes del pueblo. Pues sí, miren, estas empresas pues eran las que mandaban antes. Estas empresas y sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución cuando la reforma energética en sus despachos, sobre todo los transitorios. Hicieron algo nunca visto en reformas constitucionales en México. Son tantos los transitorios para afianzar sus intereses que es más lo que se escribió en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27, 28, que tienen que ver con el sector energético. Porque los abogados, para no reformar leyes secundarias que solo requieren de mayoría simple, quisieron que todo quedara en la Constitución, porque para modificar la Constitución se requiere no mayoría simple, sino 2/3 partes. Por eso, en esta reforma a la Constitución que presentamos, pues son 2/3 partes. Si fuese mayoría simple, la mitad más 1, pues hay muchos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, nacionalistas, verdaderos representantes del pueblo, y saldrían las reformas. Pero se trata de una reforma constitucional. Aún así, tienen mucho temor, mucho miedo a perder sus privilegios, porque lo que están haciendo con la legislación vigente es saquear, es robar, es recibir subsidios del presupuesto público. Y eso se acabaría. Pero no solo es eso, es también el litio, que es un mineral estratégico sin el cual no podría haber desarrollo industrial para sustituir el petróleo. No podrían haber
carros eléctricos sin el litio, porque es el que permite hacer baterías para conservar la energía que mueva los automóviles, por poner un ejemplo. Y resulta que nosotros tenemos litio, que es como en su momento tener el petróleo o antes el oro. Es el oro blanco de litio y lo ambicionan. Entonces, por eso están en contra de que se reforme la Constitución. Ahora, yo ayer hablé en mi informe, porque pues ya los conocemos, sabemos que son muy ventajosos, que no tienen llenadera, incluso no tienen ideología. Tienen intereses. Su Dios es el dinero. Podría aquí poner ejemplos, ¿eh? Voy a poner uno, porque esto ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes. El caso de Venezuela. Decían horrores de Venezuela. Lo peor, Venezuela. Sin duda alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Guaidó, uno de los opositores al Congreso en Estados Unidos, y le rindieron un homenaje cuando el presidente Trump, todos de pie los legisladores de los dos partidos, aplaudiéndole, pero con pasión, con euforia. Bueno, eso fue hace como año y medio, 2 años. Viene ahora el conflicto Rusia-Ucrania, hay problemas con el petróleo, porque Rusia produce petróleo y desde luego gas, y de repente un acuerdo con Venezuela para que una empresa petrolera, Chevron, extraiga 1 millón de barriles diarios de Venezuela. ¿Y en dónde quedó el pleito? ¿Dónde está Guaidó? ¿Qué fue lo que prevaleció? ¿Qué es lo que está por encima de todo? Los intereses. Entonces, ya nosotros sabemos eso. Hacen mal, porque la política debe ser un imperativo ético. Y tiene que haber principios.
estemos o no estemos de acuerdo, pero ya cuando se llega a esos niveles de pragmatismo, ya cuando no hay ideales, cuando no hay principios, por eso hablo de que no hay ideologías, cuando se trata de intereses, quiere decir que hay una profunda crisis política en el mundo, una decadencia, y por eso es importante llevar a cabo las transformaciones. Ahora, ¿qué le digo yo a los mexicanos sobre este tema? Pues que ya nos protegimos en lo fundamental, porque repito, ya los conocemos, y también la ambición los vuelve torpes, prepotentes, predecibles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues presentamos una reforma de la ley eléctrica para proteger lo básico. Por ejemplo, quitar el absurdo, la vileza de no considerar energías limpias lo que se produce de energía con agua en las hidroeléctricas, porque así estaba. Entonces ya en la ley eléctrica ya ahora van a tener despacho las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que son 60 hidroeléctricas. ¿Eso qué significa? Que vamos a producir, para que dejen de estar engañando, más energía limpia y barata, y no necesitamos endeudar al país porque ya tenemos esa infraestructura que no se usaba. Fíjense a qué grado de irracionalidad llegaron estos tecnócratas corruptos. Construyen en el periodo neoliberal nuevas presas como las que construyeron en Nayarit. Imagínense cuánto se gastó en construir esas 3 grandes presas. Para tenerlas paradas. Y uno dice, ¿y entonces para qué las construyeron? Si ya tenían en mente de que iban a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad, si no iban a despachar la energía de las hidroeléctricas, porque le iban a dar preferencia a las empresas extranjeras, a las termoeléctricas que producen energía con gas, sobre todo las Iberdrola. Si ya tenían pensado eso, ¿para qué invertir tanto dinero, endeudar al país con los llamados pidiregas, casi quebrar a la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Por los contratos de construcción que permitieron robar. Lo demás no les importaba. Eso es lo mismo que hicieron dándole el contrato en la época de Calderón a Repsol para sacar gas de la cuenca de Burgos. No sacaron gas
porque no les importaba producir más gas, extraer más gas. Lo que les importaba era el contrato. Negocio bueno para Repsol, malo para la nación. Entonces, ya ahora que la Suprema Corte, si por eso se enojaron tanto, el día que la Suprema Corte dice que es constitucional la ley eléctrica, estaban enfurecidos. Yo, antes de eso, a ustedes les consta, no hablaba yo del tema. Dice como que no me importaba mucho, que no me interesaba, pero claro que me interesaba. Sabía yo de la importancia que tenía ese tema. Y afortunadamente por 4 ministros de la Corte, 4 de 11, porque para declarar inconstitucional una ley se requieren 2/3 partes en la Suprema Corte y con 4 ya no pasa. Y se consiguieron los 4, porque a los otros los vieron más de una vez, los entrevistaron y no pasó, pero con 4 se logró que declararan constitucional la ley eléctrica. Y con esto ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz. Porque incluso con esa reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto, toda una simulación que estaba permitida. Entonces ya estamos protegidos en lo básico, número 1. Número 2, se incluye lo del litio en la reforma constitucional. Si no hay 2/3 partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores, ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere 2/3 partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. No, pero nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. No, el litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México. Ayuden ustedes,
que son mirones profesionales, Presidente. hacer la investigación.